En 1847, un artista irlandés llamado James Mahoney capturó las condiciones de Irlanda de la siguiente manera. Las calles de Irlanda estaban llenas de cadáveres, las madres abrazaban a sus hijos hambrientos, rogando por unos pocos pedazos de pan, había pobreza, hambre y desesperación por todas partes. La hambruna de la patata irlandesa, también conocida como la Gran Hambruna, se cobró la vida de 1 millón de irlandeses en solo 7 años. El 11% de toda la población de Irlanda sucumbió a la muerte debido a esta hambruna. Fue un desastre tan masivo que hasta el día de hoy, la población de Irlanda no se ha recuperado por completo. Después de pasar por esta dificultad, Irlanda siguió siendo un país pobre y atrasado durante muchos años, pero hoy, si miras la lista de los países más ricos del mundo, verás a Irlanda en la segunda posición. Irlanda es conocida como la nación más educada, próspera y feliz del mundo. La economía de Irlanda está creciendo a un ritmo tan rápido que en pocos años se convertirá en uno de los países más ricos del mundo. Pero Irlanda no posee trillones de dólares en reservas de petróleo como Noruega y Qatar, ni tiene una población pequeña como Singapur o Luxemburgo, ni ha obtenido ventajas históricas como Suiza. Entonces, ¿cómo ocurrió una transformación tan enorme? ¿Cómo se levantó Irlanda de las sombras del hambre y la muerte para convertirse en tan próspera hoy? Descúbrelo en este video. Ahora, volvamos al siglo XIX cuando la vida en Irlanda era extremadamente difícil. En ese momento, Irlanda estaba bajo el control del Imperio Británico, que la explotaba en gran medida. El pueblo de Irlanda era tratado como ciudadanos de segunda clase. El 90% de la economía de Irlanda dependía de la agricultura, y casi el 80% de la tierra se utilizaba para cultivar solo una cosa: la patata. En el siglo XVII, Irlanda fue la primera región de Europa en cultivar patatas. Fue esta patata la que hizo que la población de Irlanda creciera rápidamente en comparación con el resto de Europa. En 1700, la población de Irlanda era de 3 millones, y en 100 años, creció a 5 millones, y antes de que la catástrofe golpeara en 1840, la población de Irlanda había alcanzado los 8 millones. Fue únicamente debido a las patatas que Irlanda tuvo una tasa de crecimiento de la población del 266% en solo 50 años. El cultivo de patatas y la leche de vaca en una acre eran suficientes para mantener a toda una familia irlandesa, y debido a que podía ser cultivada fácilmente en cualquier lugar en grandes cantidades, pronto se convirtió en la principal fuente de alimento para todas las familias de Irlanda. Sin embargo, esto se convirtió en un gran peligro para Irlanda. Toda la población de Irlanda se había vuelto completamente dependiente de un solo alimento, y es por eso que cuando la hambruna azotó Irlanda en 1845 y los cultivos de patatas comenzaron a perecer, cientos de miles de personas empezaron a morir. Es posible que no te des cuenta de la magnitud de esta tragedia, y hasta el día de hoy, Irlanda no se ha recuperado por completo de sus efectos. Permíteme explicarlo con un ejemplo. En 1840, la población de Irlanda era de 8 millones. En 1845, una grave hambruna azotó Irlanda, destruyendo casi el 40% de los cultivos de patatas, y un año después, en 1846, todos los cultivos de patatas habían sido destruidos. Imagina que solo tienes una cosa para comer y se agota por completo. ¿Qué ocurrirá entonces? Durante todo este periodo, el Imperio Británico no brindó absolutamente ninguna ayuda a Irlanda en tan solo 10 años. Entre 1845 y 1855, la población de Irlanda disminuyó en aproximadamente 3 millones de personas. De estos 3 millones, 1 millón murió por hambre y enfermedades, mientras que los otros 2 millones huyeron de Irlanda hacia América. Esta fue una inmigración masiva que nunca había ocurrido en la historia de Estados Unidos, por lo que para 1860, el 81% de los inmigrantes en Estados Unidos eran irlandeses. Esta pérdida fue tan significativa que incluso después de 200 años, Irlanda no ha podido recuperarse completamente ni llenar este vacío en su población. Es por eso que hoy en día, Irlanda es el único país en Europa y en el mundo cuya población actual es mucho menor que la que tenía en 1840. En 1922, Irlanda obtuvo su independencia del Imperio Británico, pero solo 10 años después, enfrentó un gran revés cuando la Gran Depresión económica golpeó en 1932. Irlanda ya estaba aislada del resto del mundo y sus relaciones con Gran Bretaña no eran buenas, lo que causó que su economía sufriera una grave crisis. Durante la Gran Depresión,
Las economías de todo el mundo fueron devastadas, excepto la de un país, y ese fue la Unión Soviética. La Unión Soviética, debido a sus políticas de nacionalización y proteccionismo, fue excluida de los bancos internacionales, y por lo tanto no se vio significativamente afectada por la crisis. Los líderes de Irlanda decidieron copiar el ejemplo de la Unión Soviética en Irlanda. Nacionalizaron grandes empresas una tras otra, cerraron las importaciones para proteger la industria local, pero todo esto tuvo un impacto negativo severo en la economía de Irlanda. Irlanda no tenía recursos naturales significativos ni industrias importantes como el resto de Europa. Por lo tanto, al detener las importaciones, hubo una mayor escasez de materias primas, y en tan solo 10 años, la situación se volvió tan mala que otros 500.000 irlandeses huyeron de Irlanda. Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras el resto de Europa progresaba, Irlanda se empobrecía cada vez más. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. En 1960, el primer ministro de Irlanda, Sean Lummis, decidió cambiar las políticas económicas en colaboración con el renombrado economista irlandés T.K. Whitaker. Juntos, formularon un plan de desarrollo que iba a cambiar el destino de Irlanda. Las empresas nacionalizadas en Irlanda fueron privatizadas nuevamente. Se eliminaron los requisitos fiscales para las inversiones extranjeras. Se levantaron las restricciones a las importaciones y el paso más significativo fue el establecimiento de una zona libre donde no se imponían impuestos a ninguna empresa presente allí. Irlanda recaudó fondos de los grandes empresarios e incluso construyó un aeropuerto en esta zona industrial para conectarla con el resto del mundo. Esta zona se conoce como la Zona Libre de Shannon y se considera la primera zona de libre comercio moderna del mundo. En solo 6 años, estas políticas tuvieron un tremendo impacto en la economía de Irlanda. Mientras que los empresarios en otras partes de Europa estaban cargados de impuestos, Irlanda empezó a parecer un paraíso debido a su política de cero impuestos. Grandes empresas, incluyendo Intel y De Beers, comenzaron a trasladar su producción a Irlanda. Después de este éxito económico a corto plazo, Irlanda apuntó a unirse a la Alianza Económica Europea. Durante este periodo, en 1967, Irlanda introdujo un esquema de educación gratuita en todo el país. La educación era gratuita para cada estudiante hasta el nivel de pregrado, e incluso el gobierno cubría el costo de los libros para los estudiantes de secundaria. Poco a poco, la situación de Irlanda comenzó a cambiar, pero luego en la década de 1970, Irlanda enfrentó otro revés. Debido a las sanciones petroleras tras la guerra árabe-israelí, el Reino Unido y las economías de todo el mundo occidental sufrieron un duro golpe. Los bancos entraron en incumplimiento, las industrias cerraron y el desempleo aumentó. Sin embargo, esta vez, Irlanda estaba preparada para enfrentar esa crisis. Irlanda aprobó leyes adicionales para ser más favorable en comparación con otros países europeos. Se redujo el impuesto sobre la renta del 20% al 10%. Contratar y despedir empleados se volvió más fácil. Mientras que las empresas en el resto de Europa debían cumplir requisitos como proporcionar salarios anticipados y periodos de preaviso para despedir a cualquier empleado, Irlanda eliminó todos estos requisitos. Como resultado, a los ojos de las empresas, Irlanda emergió como un país amigable para los negocios. En los últimos 20 años, Irlanda ha experimentado una transformación. La pobreza se estaba desvaneciendo y miles de millones de dólares fluían hacia Irlanda. Pero un desarrollo aún más significativo ocurrió en 1993 cuando la Unión Europea anunció el mercado único, abriendo efectivamente a Irlanda al mundo entero. Debido a sus políticas libres de impuestos, entorno amigable y excelente situación de seguridad, corporaciones de todo el mundo comenzaron a establecer sus oficinas en Irlanda. La inversión extranjera aumentó tanto que en solo 10 años, de 1990 a 2000, la inversión extranjera en Irlanda aumentó del 2.2% al 49.2%. Con la llegada de estas empresas, se crearon una cantidad significativa de empleos. Los impuestos eran bajos y los salarios eran altos. El poder adquisitivo de las personas aumentó, lo que condujo a una mayor actividad económica. La demanda creció y más empresas seguían llegando, creando un formidable círculo de inversión. El gobierno había acumulado suficientes fondos para comenzar a gastar abiertamente en infraestructura y bienestar. Para 2007, Irlanda se había convertido en el tercer país más rico de Europa. Su ingreso per cápita era un 40% más alto que el de Gran Bretaña, la misma Gran Bretaña que había gobernado a Irlanda durante 150 años y que ahora era mucho menos próspera. Esto es lo que llaman venganza. La historia de Irlanda lleva un mensaje esperanzador de que no importa cuán malas sean las circunstancias, siempre hay una manera de avanzar. La pobreza no es el destino de nadie. Con honestidad, trabajo duro y planificación, cualquier situación puede cambiarse. Hoy en día, Irlanda es un paraíso fiscal para todo el mundo. En 2015, Apple transfirió 300.000 millones de pesos de sus activos de Estados Unidos a Irlanda para evitar impuestos, con una fuerza laboral educada, excelente infraestructura y baja tasa de criminalidad.
Irlanda se ha vuelto muy atractiva para los empresarios de todo el mundo. Esta atractividad podría llevarla pronto a convertirse en el país más rico del mundo. Estas son todas las fuentes que consultamos para este video. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y manténganse seguros.